Estamos a punto de empezar a conversar, como lo anunciamos, con Mirko Lauer. ¿Cómo está, Mirko? Gracias por venir. ¿Cómo está, Renato? ¿Qué dices? Bien, bien. Bueno, con ganas de escuchar tus reflexiones respecto de lo que está ocurriendo. No detenernos en la minucia de la noticia del día, que a veces nos quita perspectiva, sino tratar de entender a qué está jugando cada partido político, cada fuerza política en este momento, siento delicado, y que puede convertirse en un parteaguas si es que los responsables de conducir el país no se ponen las pilas o no asumen alguna posición un poco más radical. ¿Cómo ves tú el actual escenario político y a qué sientes que está jugando cada una de las principales fuerzas? Y yo siento que a partir de un momento han empezado a jugar a sobrevivir, ¿no? Hasta acá hemos visto los escenarios de horror, digamos, sí, bajo el modelo de un choque de trenes, ¿no? Un tren que viene de un lado, un tren que viene del otro, y el gran choque. Algo de eso ha habido entre Pedro Pablo Kuczynski y Fuerza Popular. Y ahora la gente está, creo yo, por lo menos muchos medios entusiastas, pensando en un choque de trenes. Mi sensación es que eso ya no está ahí. Que primero, que los dos trenes ya no tienen la viada que tenían en otro momento el Ejecutivo y la oposición. Son vagones apenas, ¿no? Son vagones y la viada se ha perdido, ¿no? Es decir, en un lado, en la oposición, ya no hay aprobación, ya no hay popularidad, hay menos congresistas, y del lado del gobierno pues no hay partido político, casi no hay bancada. Ni muñeca política. No, eso nadie, ya a estas alturas todos se han dedicado a la destrucción de capital político, claro, eso es. Y entonces, ¿qué cosa está pasando? Si no hay choque de trenes, ¿cuál es el modelo de aquello hacia lo cual estamos avanzando? Algunos piensan que el modelo es que todo esto le está abriendo cancha, le está abriendo espacio a algo peor todavía, ¿no es cierto? Un hombre muy izquierdista o un hombre muy derechista, hombre o mujer, ¿no? Y mi sensación es que no es tan automática la cosa. Porque hay algo de optimismo en esa idea, incluso, de que hay recambios malos, pero recambios. Nos podemos quedar en este empantanamiento un buen rato, por lo menos hasta el momento en que ya se empiece a ver en la distancia las elecciones del 2021, ¿no es cierto? ¿Cómo me imagino eso? Pues me lo imagino como una apuñaladera por la espalda dentro de todos los grupos políticos. Yo diría que ya comenzaron algunas personas en la derecha a pedirle cuentas y a criticar a Keiko Fujimori por su ineficacia política, por haber liquidado un partido que gozaba de buena salud. ¿Quiénes pueden ser los verdugos en esa operación? Los fujimoristas que Keiko Fujimori desembarcó de los disidentes, de la los lista. Avengers. No, ni siquiera ellos. No, al revés, los no disidentes, los albertistas, Marta Chávez, los fundadores, digamos. De Cuculiza, así es, el médico Aguinaga. Todo eso es un grupo que está esperando su momento. Los Avengers son otro grupo. Después están los lobistas, los lobistas del azúcar, los lobistas de las universidades Bamba, ¿no es cierto? Toda esa gente está mirando una especie de termómetro, y en el momento en que Keiko Fujimori se enfríe lo suficiente, van a avanzar. Para no alejarnos del caso de Fuerza Popular, ¿tú crees que a pesar del 80% de desaprobación que tiene Keiko, ella está perdiendo la oportunidad de capitalizar mejor su poder en el Congreso y el poder que se le reconoce a ella como figura, ¿no? La última encuesta del poder la ubica en un lugar expectante, pero parece que está más dedicada a revelar sus reuniones con Vizcarra y al combate de... Sí, pero es que cómo se capitaliza realmente de manera rápida y eficaz
desde el Congreso. El Congreso es un poder que no tiene manitos, que no tiene capacidad de gasto, que no puede inventar impuestos. Entonces, en realidad está condenada simplemente a este tipo de gestos. ¿Para qué son estas salidas? En realidad son para decirle a su gente, estoy aquí, estoy dispuesto a hacer política, sí, no me estrangulen todavía, ¿no es cierto? Y a Vizcarra ves que le queda alguna carta por jugarse como posible futuro candidato presidencial, porque después del 28 de julio y de esa encuesta que lo empodera con 50% de aprobación, da la impresión de que el señor Vizcarra empieza a prefigurar un posible candidato a futuro, pero las últimas semanas parecieran demostrar lo contrario. Sí, además yo creo que eso no la popularidad de Martín Vizcarra no es duradera, en realidad, ¿no es cierto? Incluso asumamos que el referendo salga, asumamos que salga bien. Muy bien, en diciembre, como él quiere. Perfecto. Después del referéndum, ¿qué va a hacer? Otra vez va a regresar al descontento de la gente, y frente a un referendo hay una reconstrucción en el norte, entonces su situación es difícil, ¿no es cierto? Es un administrador eficaz, lo ha demostrado en Moquegua, pero no me parece, para comenzar no tiene los instrumentos para moverse en la política nacional. En una columna reciente tú hablabas del papel que podría cumplir la calle en el caso de que la indignación, mitad aburrimiento ya de tantos audios que hemos escuchado y los nombres que se siguen repitiendo, pueda llevar a la población a una manifestación que pudiera derivar en algún tipo de acto político concreto. Recordabas casos del pasado, lo de los 4 suyos en su momento. Pero también recordaba que las grandes manifestaciones que realmente cambian las cosas son las menos. Sí. Son las menos, y frente a los 4 suyos, ¿no es cierto? Y las marchas que rodearon al paro del 77, están las marchas venezolanas y las catalanas que no han surtido efecto, tristísimos, ¿no es cierto? Y en ambos casos, el de la marcha del 77 y la de los 4 suyos, fueron el colofón de procesos políticos que anteriores. Bueno, fueron la cosecha de largos años de lucha, donde al final, ¿no es cierto?, el rival se debilita y la gente salta. Y generalmente la inmensa mayoría de los que van a esas marchas finales no iban a las marchas iniciales, digamos, ¿no es cierto? Claro, se subían al carro al final. Sí, pues. Y además aquí no hay un enemigo claro. Las marchas están marchando contra hechos, están marchando contra malas leyes, contra cosas inadmisibles, inaceptables. Pero es mucho más fácil marchar contra una dictadura que contra un régimen democrático y contra los integrantes de un régimen democrático. ¿No? Para ti también es claro, como para otros analistas parece ser, que hay una componenda entre el actual fiscal Pedro Chávarri, que se niega por todos los medios posibles a dar su brazo a torcer, y las fuerzas del fujimorismo y el aprismo en contra de Vizcarra. Hay quienes han diseñado o previsto ese triángulo de... Yo me quedaría con la primera parte. Yo no sé si es contra Vizcarra o no, pero que hay una especie de cercanía. Sí la hay. Yo creo que no la había, pero ahora sí la hay. ¿Cercanía que es conveniencia? Que es desesperación y urgencia, porque cuando uno cae al 8% de aprobación, con un clima de persecución y de acusación y de destape y de anticorrupción como el que estamos viviendo, entonces un político impopular necesita un juez que sea por lo menos imparcial. Ya no digamos amigo, eso es una maravilla, pero por lo menos imparcial. Entonces mi sensación es que al ver a un juez en peligro, ¿no es cierto?, una serie de sectores políticos
fujimorismo, aprismo y otros, han empezado a defenderlo porque han visto que este es un señor que los puede ayudar o que puede simplemente no lanzarse contra ellos en un momento de necesidad. Es decir, no todos son conspiraciones, también hay encuentros fortuitos, acomodos, oportunismos, pero en el otras Perú cosas. siempre tienen cabida las teorías conspirativas, ¿no? Siempre nos gusta pensar que en la madrugada hay reuniones donde se planea y se diseñan ataques, etcétera. Que seguramente lo ha habido, pero no sé si es en el Perú. Pero lo que pasa es que la teoría conspirativa es atractiva porque da una semblanza de orden a las cosas. Ya no estamos en el vacío, los trenes no se han empantanado, ¿no es cierto? Si llegara a su destino, que era la colisión, entonces la conspiración es algo que funciona. Me da la impresión de que para ti no es un momento tan dramático como para otros, que digamos, hay problemas, hay actores políticos complicados y que hacen más complejo el escenario, pero que no estamos, digamos, en las últimas. Nunca es un momento tan dramático como los medios nos hacen pensar, ¿no es cierto? En realidad no. En realidad, como decía Ricardo Palma, ¿no es cierto? El río, la plaza y el pan, como estaban, están, ¿no es cierto? Estamos viviendo en un sistema más o menos democrático y yo diría que lo más serio en este paquete no es tanto la obra, sino la mala calidad de los actores, ¿no? El elenco, el reparto. El elenco es muy malo, en el sentido de que las dificultades que tienen los políticos para llegar a acuerdos, para negociar, para entrar en tomas y dacas, la facilidad con que se dejan apabullar, ¿no es cierto?, por columnistas, por gritones, por todo tipo de desbocado, también es absolutamente notable. Entonces, claro, ¿no es cierto?, se ha decretado ahora de que reunirse en secreto es malo, que es un delito casi, no se sabe por qué, pero ya nadie se reúne en secreto. Tú eres incluso de los que alienta la figura de que vuelvan a reunirse Vizcarra y Keiko para que limen las asperezas que han quedado luego de estas revelaciones. No, la aliento, pero la idea la tomé del doctor Alan García, en realidad, que es el primero que dijo, señores, una tercera reunión para esto. Bueno, sí, yo también estoy de acuerdo y creo que no soy el único. En la entrevista que le hace Fernando Vivas a Keiko Fujimori, sí, en El Comercio. En El Comercio, ella desliza también la posibilidad de seguir conversando. Y tienen que seguir conversando, ¿no es cierto? Tienen una especie de contrato con el país para hacerlo. Si esta fuera una democracia parlamentaria, ya estarían conversando. Es este presidencialismo que no nos favorece. Seguimos siendo caudillistas en el fondo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Mirko, ¿cuánto te toma escribir tus columnas todos los días? ¿Llevas escribiendo en la República desde el año 82? Exacto. 82. ¿Cuánto me toma? Depende. Si tengo un tema entendido la noche anterior con los datos y la información y llego virginal en la mañana a la máquina, me puede tomar una hora menos. Alguien podría preguntarte, ¿faltan temas en un país que no se agota de generar situaciones rocambolescas y criolladas y etcétera? Ah, sí, a mí me faltan por lo menos. Veo que hay gente que no. Ahora, si no tengo el tema en la mañana y tengo que empezar a inventarme uno, a ubicarlo, eso es interminable, puede demorar 3 horas, 4 horas, en fin, ya comienzas a llamar a los colegas a ver qué les robas en la conversación, ¿no es cierto? Porque no hay, o sea que es muy variable. Ahora que está tan de moda plagiar, estoy pensando en la denuncia que se ha hecho contra Renzo Rayardo o contra su plan de gobierno puntualmente. ¿Alguna de esas te has plagiado a ti mismo columnas o ángulos? No, nunca. Nunca, creo que nunca he repetido algo que no llevara una comilla adelante y una comilla atrás, como un casto taparrabos.
Una última sobre política, Mirko, que tiene que ver con el escenario para el 2021, que tú ya lo habías empezado a bosquejar. Tu columna se llama Observador. Tú has sido observador de N escenarios políticos en el Perú y de momentos que, como en este, de parte de la población hay esta arenga de que se vayan todos y parecemos muy transgresores hasta el momento en que nos toca votar y volvemos a ser los costumbristas de toda la vida y votamos por el malo conocido antes que por el bueno por conocer. No sé, es cierto, bien implícito en lo que estás diciendo, que el ausentismo, el voto en blanco, el voto desafecto, es más alto en las elecciones municipales que en las generales. Siempre lo ha sido. Como que son tomadas menos en serio. Pero ahora las últimas encuestadoras, eso incluye a Vox Populi, pero también otras, sí, están dando un 60% de encuestados que no quieren saber nada con la elección, que son no sabe, no opina, voto en blanco, ninguno. 60% es mucho. Eso es lo que mantiene al puntero en 22 y al segundo en 8. Claro, es un falso puntero en realidad, ¿no? Sí, pues. Entonces, en ese sentido, sí se está empezando a sentir los efectos de la política nacional en la municipal. Los candidatos se han trepado a los temas nacionales de la política sin darse cuenta que con esos temas venía un virus oculto y no tan secreto que les está bajando, ¿no es cierto?, la aprobación, que en este caso se llama intención de voto. Entonces sí, yo creo que el que gane va a ganar con muy poquito. Pasemos a los otros temas, a los temas que tienen que ver con tu trabajo literario. Hablaremos en un instante del libro que acabas de publicar, los poemas que bajo el título de Sologuren homenajean a Javier Sologuren. Pero quería preguntarte si tú te sientes a estas alturas más algo, periodista, escritor. Sí, más viejo. Más viejo. Más viejo, sí, sin duda. ¿Cómo conviven en ti esas voces que siempre han sido complementarias, pero... Conviven, en realidad hay muchas de estas divisiones, son divisiones inventadas pues en el Departamento de Recursos Humanos, en el Ministerio de Trabajo. Migraciones. Migraciones, exacto. ¿No es cierto? Y que vienen pues desde el trivium y el quadrivium medieval, pero no veo yo muchas contradicciones. Uno tiene que especializarse en algo, pero las distancias nunca son tan grandes, ¿no es cierto? Y eso, que el escritor y el periodista son primos hermanos. Hay escritores que son físicos o matemáticos o directores de empresas de seguros, ¿no? Entonces... No es tan rara esa convivencia entre el escritor y el periodista. Y aparecerán pintores extractivistas, en fin, de todo. Algunas de las personas que han pasado por el programa y que tienen años dedicándose a lo que quieren y que también han mencionado el tema de sentirse mayores, más viejos, hablan en algún momento de la gente que han empezado a extrañar, de los amigos que se les han empezado a morir. Hace un mes y medio comentábamos, murió Abelardo Oquendo. ¿Qué sensación te ha dejado su partida ahora que ya ha pasado un poquito de tiempo y que me imagino al momento de mirar atrás recuerdas tantas cosas vividas con él? Mira, la primera sensación es que no ha pasado nada de tiempo. Todavía no me hago la idea, porque para comenzar hemos hecho juntos una revista que es Hueso Húmero. Todavía yo entro a mi correo y ahí están los correos de Abelardo para el número 69, que es el que vamos a sacar en 15 días, yo qué sé. Él ha codirigido conmigo, están sus cosas, y todavía no se ha ido, no en un sentido sentimental, sino realmente práctico. Y me preguntaba en algún momento eso: ¿cuándo se va a morir? ¿Cuándo se va a ir? ¿Cuándo voy a empezar yo a sentir que nos estamos desprendiendo el uno del otro? Eso todavía no me ha sucedido y seguramente no va a suceder hasta que no terminemos
el número 70 que estamos armando Mario Montalbetti y yo, con ayuda de la gente del comité de redacción, que va a ser un número muy fuertemente dedicado a Abelardo Oquendo. Como el 69 que sale, está dedicado a Luis Loaiza, otro amigo muy Así es, que también falleció este año. Así es. Entonces ya no es tan fácil morirse como antes. Nos quedamos dando vueltas en la red, en el trabajo, en la continuidad de las cosas. ¿Cuándo arrancó Hueso? ¿El 78, 79? 7-8. ¿Fue iniciativa de Abelardo tuya? ¿Cómo fue la coincidencia? Las revistas se imponen solas, ¿no? Yo puedo decir con claridad que fundar una editorial como Mosca Azul fue una iniciativa mía, bien clara. 4 años antes, ¿verdad? Más o menos. Sí, ¿no? que yo di la idea, yo reuní a los capitalistas. Pero en el caso de Hueso Húmero, creo que en esa época nos sobraba tiempo y nos pareció la mejor manera de usarlo, ¿no? Eso. Y que poco a poco nos fuimos acostumbrando, y en varios momentos hemos pensado cerrarla, por ejemplo. En el número 12 en un alarde surrealista, en otros números por cansancio, en un momento porque empezaban a aparecer revistas de gente más joven muy buenas, como More Ferarum, Ajos y Zafiros, en fin, cosas muy buenas, y cuando nos volvimos a sentar ya habían desaparecido. Entonces así nos hemos ido quedando, y ahora también no sabemos si vamos a seguir o no después del número 70. Y quizá eso es la que la hace sobrevivir, ¿no? Esa especie de incertidumbre que a la hora de la hora... Podría ser, pero ya está durando mucho. En Artes y Letras solo nos gana el Mercurio peruano. ¿Y con Mosca Azul sigue sacando publicaciones? No, solo existe para Hueso Húmero. Solo para Hueso Húmero. Sí, sí. Entonces, para volver a Abelardo, pues yo siento que todo lo que significa su partida se está amontonando, se está acumulando, y que en algún momento nos va a caer encima a todos sus amigos, sin duda alguna. Además es un año especialmente dramático, si además de la muerte de Luis Loaiza y de Abelardo pensamos que también se murió Fernando de Cislo, Aníbal Quijano. Ah, no, por supuesto. Y en el caso de Hueso Húmero hemos tenido que sacar las crucecitas, porque Aníbal Quijano, Luis Loaiza eran del comité de redacción, Abelardo Oquendo era uno de los directores, Francisco Campodónico ha sido uno de los que estaba, entonces ya parecía pues un camposanto. El 369 saldrá sin crucecita. Cuando se te mueren tantos amigos al mismo tiempo, ¿eso te quita motivación o hace que redobles el entusiasmo por alguna mecánica de subsistencia? No sé. No sé qué hace, creo que te acojuda un poquito, no piensas tanto en el asunto y sigues adelante, y la única sensatez que te queda es saber que en realidad te está sobregirando, que en algún momento te va a alcanzar toda esa frialdad, ¿no? Déjame hacerte algunas preguntas sueltas, una especie de ping-pong, soltarte nombres, frases, eventualmente conceptos, para que me respondas lo primero que se te pasa por la cabeza. ¿Te parece? Mientras no me salga nada inaparente, muy bien. Bueno, te pediría definiciones para políticos. Alan García, por ejemplo. Bueno, un estupendo y eficaz político, sin duda alguna, ¿no es cierto? ¿Te han criticado mucho por tu asumida amistad con él? Sí, mucha gente critica, pero eso es porque no saben que tengo amigos mucho peores. Pero los amigos son los amigos. ¿Qué te hizo amigo de Alan? ¿Cuándo se fundó esa amistad? ¿Cómo empezó? Bueno, empezó en la universidad, hemos coincidido en la universidad. Teníamos un amigo común que era una especie de promotor de la amistad, además, que se llamaba Raúl Carranza, todavía es amigo. Y después, con el tiempo, bueno, vernos aquí, vernos allá, ¿no es cierto? Tampoco es que sea pues una amistad como la de Abelardo, por ejemplo, y que hemos trabajado juntos durante que hay un 30 o 40 vital años. Entre ambos, ¿no? En este caso no tanto. Hablé con él por teléfono hace 2 o 3 días, con Alan, y antes de eso no nos habíamos ni visto ni hablado medio año o más.
¿Y es una amistad que alguna vez te ha inhibido de hacer alguna crítica política? No, en absoluto. ¿Como alguien podría sospechar? No, en absoluto. No, un tipo tan malcriado como Alan García está expuesto, ¿no es cierto?, a las críticas, a las cosas, comenzando por sus amigos, ¿no? ¿Dirías entonces que es un excelente político, pero malcriado? No, pero es uno de los rasgos que debe tener en el Perú un excelente político. Lo que pasa es que lleva encima, ahora que está de moda hablar de mochilas, 30 años de campaña contra él, es decir, claro, ha heredado el antialanismo, el antiaprismo, el anticholismo, todo. Ahí está. Alberto Fujimori. Yo no tengo mucho que decir de Alberto Fujimori porque casi no lo conozco. A veces lo veía antes de que diera el golpe del 92, pero nunca había mucha conversación. Siempre decía cosas bien básicas. Decía, ¿qué tal el periodismo? Entonces uno decía, bien, señor presidente. Ya dice, muchas noticias. Sí, claro, por supuesto, noticia de impacto. Decía, es decir, para fines personales, Alberto Fujimori nunca tuvo conversación. Pablo Macera alguna vez dijo que tanto el chino Velasco como el chino Fujimori eran inevitables y eran necesarios. ¿Tú tienes la misma impresión de ambos? ¿Eran inevitables? Inevitables y necesarios. Sí, yo supongo que sí. Yo creo que lo que está haciendo Macera con esa frase es una especie de síntesis de las teorías según las cuales pues los dirigentes políticos encarnan, representan corrientes y fuerzas sociales. Sí, la corriente y la fuerza social nacionalista, agrarista, progresista en la época de Velasco estaba ahí. Y la necesidad de ir a un régimen más liberal, ¿no es cierto?, y más moderno cuando Fujimori aparece, también estaba ahí. Ahora, el problema es que no hay cómo demostrar este tipo de hipótesis, ¿no es cierto? Claro. Pero en todo caso, yo daría una versión más modesta, ¿no es cierto? No es que fueran inevitables, pero encajaron muy bien. Por cierto, en el fujimorismo, ¿por qué crees que el programa fujimorista, que siempre ha sido autoritario, en un primer momento supo captar intelectuales? Pienso en Macera, Chirino Soto, Marta Hildebrand, y hoy si uno se echa a mirar en la bancada de Fuerza Popular y en sus alrededores, no hay una sola figura que pueda ser epígona de aquellas. No hay. Los intelectuales están jóvenes, todavía no se están preocupando por mejorar su jubilación. Como tengo entendido, fue el caso de Marta Hildebrand y Pablo Macera, ¿no? Yo creo que hay los intelectuales desde los años 60 del siglo pasado para acá también se han o nos hemos independizado como corporación. Ya no es tan fácil ver a un intelectual militando, no solo militando, sino cerca de alguna posición, entre otras cosas porque era más fácil acercarse a un partido político establecido. Hoy que no hay partidos políticos establecidos, ¿a qué se acercaría el intelectual? ¿No es cierto? Es mucho más duro. Uno ve a Hugo Neira, por ejemplo, que tiene un genuino y válido deseo de proximidad con algún sector político. Como el fujimorismo. Pero ni siquiera, mi sensación es que se está indomiciliando, ¿no es cierto?, en su esfuerzo, y no por él, sino porque no hay nadie capaz de recibirlo. Ollanta Humala. No lo conozco. Mi único encuentro, no, tuve dos, pero el primero me pareció después muy significativo. Era el cumpleaños de Gonzalo García, mi amigo del colegio, su vicepresidente. Sí. Y hubo algún chifa de esos. Y se apareció de pronto Humala con su esposa. Y Humala
me saludó, yo lo saludé, por supuesto, y me dijo, lo veo siempre en la televisión. Ah, muchas gracias. Y después por detrás apareció Nadine Heredia, que me dijo, yo leo sus columnas. Y yo sentí, ¿no es cierto?, que de alguna manera ahí estaba la diferencia. Claro, claro. Y me permitió entenderla. Son comentarios bien reveladores, ¿no? Muy temprano, claro que sí. Fuera de eso, no, estuve con él, espero que no me cree problemas, en un almuerzo, ¿no es cierto?, organizado por Xiaomi Lerner años después, y son las únicas 2 veces que lo he visto. ¿Votaste por él? ¿Fue una decepción como presidente para ti? Voté por él. ¿Fue una decepción como presidente? No. No fue una decepción porque no fue una esperanza. ¿Lo cierto? Yo creo que en general el Perú sabe perfectamente bien por quién está votando cuando estas cosas ocurren. ¿No? En eso estoy con la posición de Alberto Vergara, que dice el electorado peruano no es tonto. No es lo ingenuo que se piensa que es. Así es. Lo que pasa es que las opciones no son tantas, no son tan fáciles. Entonces uno termina votando por lo que hay. Y a esas alturas yo ya era un antifujimorista, hacía muchos años, desde el golpe del 92, dispuesto a votar casi por cualquiera para impedir la llegada de Alberto Fujimori, o de su hija, o de su nieta, o de quien sea. En el caso municipal de Susana Villarán, ¿fue ahí sí una decepción o tampoco su gestión? Y lo que se ha sabido luego de la gestión. No, pues, tú no estás poniendo palabras en mi boca, tú estás poniendo sentimientos en mi corazón. La decepción supone un entusiasmo, yo nunca he sentido entusiasmo por Susana Villarán como política, he sentido amistad como persona, pero como política, ¿de dónde habría ella sacado una buena gestión? Siento que no tenía, no era una administradora de nada. Ella me recuerdo que comentó cuando hacía campaña que alguna vez de joven se había ido contigo a fumar unos porros en el cine viendo, no recuerdo qué película exactamente, pero eso ocurrió, eso fue real, ustedes fueron amigos de jóvenes. Fuimos amigos jóvenes y somos amigos de viejos, o sea, eso está seguro. Pero ya no van al cine a fumar porros. Yo no estoy muy seguro de al cine sí, pero a fumar porros, no sé, a esta edad yo creo que sería a echarse gotas de marihuana en el ojo, una de esas cosas. Mirko, si te pido una palabra para Luis Alberto Sánchez. Afecto. Yo fui amigo de Luis Alberto Sánchez mucho, fui su editor junto con Abelardo Kendo durante 20 años o más, fui su amigo. Vino a mi casa a despedirse 3 semanas antes de morir, me pidió para cenar en mi casa, se comió la mitad de una lasaña, tomó cuanto quiso, se despidió, no lo volví a ver, 3 semanas después se iba, era un señor. Aníbal Quijano, quien habíamos mencionado antes. Bueno, ya no es afecto, ahí el tema es cariño, o sea, Aníbal Quijano fue mi maestro, mi profesor y mi amigo desde que yo tenía 11 años y él 21, 20, una cosa así, 23. Entonces, esa es una relación de una vida entera, claro. Y era un hombre brillante realmente. ¿Cómo definirías a Mariátegui? José Carlos. José Carlos Mariátegui. No sé, no pienso mucho en Mariátegui, pero aprovecharé para citar a Aníbal Quijano, porque comparto la idea. Quijano decía, José Carlos Mariátegui decía, el partido que quiso fundar fracasó, ¿no es cierto? La central obrera que fundó no funciona realmente para mucho. Dice, lo único en que terminó siendo bueno Mariátegui fue como empresario, dice, haciendo un negocio que le permitió a la familia mantenerse en los bordes de la burguesía. Voy a tener
voy a permitirme preguntarte por dos cisneros, por Luis Jaime y por Toño. Sí. ¿Cómo definirías a cada uno? Yo sé que tú fuiste muy amigo de Luis Jaime, de ambos en realidad. Sí, pero más de Luis Jaime realmente. Bueno, ¿qué decirme? Me estás obligando casi a una cosa edulcorada, a hablar de la gente que he querido, que quiero todavía. Luis Jaime fue mi maestro, lo conocí a los 11 años. Wow. Me lo presentó Javier Sologuren, justamente, porque yo era uno de esos seres pesados, niños precoces. Y me jaló en el examen de ingreso de la Católica. Tuve que presentarme el año siguiente. Pero a cambio de eso, estuve en mi jurado para ser bachiller, magíster y doctor. Entonces, realmente me acompañó académicamente en la vida y fuimos muy amigos y aprendí muchísimo de él, ¿no es cierto? Muchísimo de él. Y en cuanto a Toño era más un compañero social, ¿no es cierto? Era una persona con la que me veía en reuniones, en actividades. Nunca tuvimos un emprendimiento conjunto. Nunca hicimos nada que fuera más allá de conversar y tomar una copa seguro. En algún momento. Si te digo ¿Satek es la ciudad donde naciste? ¿Satek? Sí, pero tú lo pones muy fácil. En checo se dice Žatec. ¿Tienes alguna relación con esa ciudad? Bueno, la he visitado un par de veces. Ajá. Es una ciudad bonita. Pero no, pues... Pero no te liga nada, digamos. No hay nadie. No hay nada. Con Cerro Azul sí. Con Cerro Azul muchísimo más. A Cerro Azul sigo yendo invierno y verano. Y sí. Y medio en broma, medio en serio he planteado que podría en una de esas contratar un nicho en el cementerio de Cerro Azul. ¿De verdad? Sí, porque primero es barato, tiene una gran vista al mar porque está en la altura. Has corrido tabla en Cerro Azul mucho. Pensé que me ibas a decir en el cementerio, pero no. Sí he corrido mucho. Y sigo corriendo más a pecho, porque a los 71 años quitarle una ola a un joven en Cerro Azul es casi imposible. Te doy a elegir opciones, ¿Proust o Joyce? Proust. ¿Proust o Capote? Proust. ¿Los Beatles o los Rolling? Los Rollings. Bueno, de hecho tú en el 69, si no me equivoco, entrevistaste a Mick Jagger. Así es. Para Caretas. Para Caretas, sí. ¿Es verdad que cuando fuiste al Hotel Bolívar a entrevistarlos, primero tocaste la puerta de Kate Richards y te dijo, no me molesten, estoy tomando desayuno? No, estaban en la misma habitación grande. No es cierto. Bueno, allá no fue que estaba con una mujer dentro y no quería atenderte por eso. No, hubiera salido en la entrevista. Pero con Mick Jagger sí llevaste la hablamos, está ahí todo. ¿Y qué impresión te dejó? Un gringo desabrido, básicamente, ¿no? ¿Los 60s o los 70s, Mirko? ¿Qué década fue mejor para ti? Para mí. Más productiva, más vital, qué sé yo, más amigos. Los 60s. Los 60s. ¿En qué estás pensando cuando has dicho los 60s? En poemarios, en poemarios, en aprendizajes, en amistades nuevas, sí. Sí. ¿Qué te dejó China? ¿Tú viviste en China un tiempo? Viví, sí, casi 2 años, un poco menos. ¿Qué me dejó? Me dejó un gusto por el país, un gusto por la comida, un gusto por la poesía y una cierta agilidad para seguir los acontecimientos chinos y interesarme por ellos. Pero nada más que eso. ¿Reeditarías el I Ching, que tú sacaste la primera traducción al español, ¿no? del libro de sabiduría, del oráculo? Creo que sí. Ya no soy tan insolente como en otros años. Creo que ¿sí fue eso? ¿Fue una insolencia? Sí, por supuesto. Creo que le cedería el sitio a alguien más especializado, simplemente. Y si eso te dejó China, ¿qué te dejó España, donde también viviste? Me contabas un año en Barcelona, un año y algo más. España me dejó el recuerdo de haberme divertido mucho. Básicamente eso. Me dejó
A diferencia de China, debo decir, el encuentro con amigos que lo fueron después durante mucho tiempo, como Cristina Fernández Cubas o Carlos Trías, ¿no? A Sergio Pitol, el mexicano, lo conocí en Barcelona. Yo diría que fue un gran momento de contactos sociales, humanos, personales, formidables, sí. Y además para mí ese año 71 es parte de los 60, de todas maneras. Claro, claro. ¿Dónde empezó tu gusto por la gastronomía? Yo sé que tú eres no lo sé porque no las he probado, pero sí he escuchado que eres un maestro de las ensaladas. ¿O ya no? Es un arte menor de las ensaladas, pero bueno, lo acepto. Mi madre cocinaba. Está viva, pero no cocina ya. Mi madre cocinaba cuando yo era chico y había estudiado cocina y era cocinera en un sentido más profundo de la cosa. Y entonces siento que la cocina, la comida, el servicio, lavar los platos, son cosas que me vinculan con mi madre y que me acercan a mi infancia. Hay un libro muy lindo que tú editaste que tiene que ver con las representaciones de las cocinas o los bodegones en la cultura peruana, ¿puede ser así? Sí, sobre la pintura, sobre los bodegones, sobre naturalezas muertas dedicadas a la comida. Los cuadros son muy bonitos. Ese libro no se ha reeditado, ¿no? Sí, creo que se reimpreso varias veces y todavía está disponible en la Universidad de San Martín. Acabas de publicar un libro de poemas, Sologuren. ¿Has pensado o ha pasado por tu cabeza escribir memorias, tus memorias? La verdad que no. La verdad que no. Yo siento que las memorias son como la poesía reunida, para no hablar ya de la obra completa. Es decir, son cosas que marcan un punto en el cual algún tipo de avance, algún tipo de irresponsabilidad juvenil se detiene y la vida comienza a tomar otro cariz, a ponerse más seria, más sombría, más institucional. ¿No es cierto? Entonces nunca he pensado realmente en mis memorias y nadie me ha ofrecido reunir mis poemas o mis otras obras. Entonces, en ese sentido, vivo bastante tranquilo. ¿Estos poemas a Javier los escribiste recientemente o son viejos poemas que tenías escritos? Son de los últimos 3 años. No son a Javier Sologuren realmente. Sologuren es un personaje dentro de un poemario dedicado a la poesía. Porque Sologuren me decía, cuando yo era chiquito también, era mi vecino en Chaclacayo, en Los Ángeles, me instaba a no abandonar la poesía, a no dejar la poesía. Y el libro es sobre eso. Es el libro de una persona que cada vez que ha publicado un poemario se ha prometido no volver a escribir y menos publicar otro. Y que más o menos así se ha ido moviendo a través de la vida con esta relación complicada con el ser poeta o el dedicarse al tema. Entonces me pareció que Sologuren era el dios tutelar de ese problema. Mirko, gracias por venir. Por favor, gracias. Nos hemos quedado ya sin tiempo. A guisa de anécdota, ayer estuve en una reunión y comenté, voy a conversar con Mirko Lauer. Y una persona me dijo, no le vayas a preguntar si fue o no un niño genio porque se molesta. ¿Te dijeron alguna vez que eras un niño genio? Yo sigo siendo un niño genio. Lo que pasa es que la gente me cree cada vez menos. No te preocupes. ¿Pero alguien te bautizó como niño genio, digamos, en el...? No, escribí poemas y logré publicar unos muy temprano. Ya eso lo vuelve uno un niño genio. Y ya comentabas que desde muy chico tenías relación con Sologuren y con Luis Jaime Por también. el vecindario en el que vivía, Sologuren fue mi profesor en primero de media. Mira, qué maravilla. Entonces sí, de alguna manera. Bueno, muy te bien. agradezco la invitación. A ti, Mirko, gracias por venir. Perdono la pregunta, por supuesto que sí. Muchas gracias. Nos vemos. Nos quedamos aquí y nos encontramos mañana a las 9 aquí en el programa, como siempre. Muy buenas noches y gracias por su compañía. Chau, chau.